Hola, ahora vamos a hacer algunos ejercicios sobre límites, derivadas y puntos críticos. Todo esto es con post de ayudarlos para la solemne del día jueves y espero que les guste. Así que cualquier duda me las mandan por correo, aún tienen tiempo para estudiar y la idea es que ya hayan estudiado un poco y esto les sirva para pulir lo que se viene. Entonces, recordando un poco cuando tenemos ejercicios de límite, lo importante es, en un primer paso siempre es reemplazar. El primer paso siempre es reemplazar para ver qué pasa. Entonces ponemos reemplazar y existen 4 casos más o menos. Si recordamos, está el caso que por ejemplo nos puede dar 0 partido en 0, un 0 partido en 1, un 1 partido en 0, corremos esto, un 1 partido en 0 y digamos un 1 partido en 1. Con 1 me refiero a cualquier constante, la idea es que sea una constante distinto de 0, eso es todo. Entonces, los resultados de estos casos son los siguientes, que por ejemplo en este caso de acá, que es el más común, al menos en términos de evaluaciones, entonces cuando esto ocurre es que hay que seguir trabajando. Y esto pasa porque trabajando. Porque el denominador se nos hace 0. Siempre el denominador es más pesado en los límites, es el que más nos causa problemas. Cuando tenemos este caso, el límite va a ser 0. Entonces, y se acabó el ejercicio, es 0. Cuando tenemos acá un 1 partido en 0 o una constante distinta de 0, dividido en 0, simplemente el límite no existe. Y acá el límite está listo. O sea, cuando una vez reemplazamos y tanto el numerador como el denominador son 0, entonces reemplazamos y ese va a ser el resultado de nuestro límite. Entonces, ahora, ¿qué pasa acá? Si reemplazamos por 1, pongámoslo en azul, acá x tiende a 1, entonces hay que reemplazar por 1. Entonces tenemos 1 al cuadrado más 1 menos 2, y abajo tenemos 1 al cuadrado menos 3 más 2. Entonces, si nos damos cuenta, este es un 0 por 0, partido en 0, entonces hay que seguir trabajando. Y entonces vamos a reescribir límite cuando x tiende a 1, x cuadrado más x menos 2, dividido x cuadrado menos 3x más 2. Entonces, bueno, este ejercicio es más o menos simple por el hecho de que este ejercicio está hecho más para recordar las propiedades de los límites, o sea, más o menos este tema sobre el de reemplazar. Y bueno, porque este en realidad se hace con una factorización. O sea, probablemente se pueden dar cuenta que x cuadrado más x menos 2 tiene una factorización bastante peculiar. Y la de abajo sería x cuadrado menos 3x más 2, la cual también tiene una factorización. Entonces traten ustedes de calcularla, pueden pausar el video para ver cuál es la multiplicación conveniente. Entonces acá lo que va a ser x más 2 y x menos 1, porque 2 por menos 1 va a ser menos 2 y 2 menos 1 va a ser 1, de ahí tenemos los resultados. Entonces el de abajo va a ser x menos 2 y x menos 1. Porque menos 1 por menos 2 va a ser 2 positivo, y menos 1 menos 2 va a ser menos 3. Entonces ahí tenemos. Por lo tanto, ahora hay que reescribir. Recordemos que siempre hay que reescribir límite y toda esta cosa hacia dónde va el x, porque si no, se lo van a poner mal. Entonces tenemos x más 2, x menos 1, dividido x menos 2 y x menos 1. Entonces, si nos damos cuenta, podemos factorizar acá, podemos ponerlo en verde, podemos simplificar esta expresión con esta. Y entonces ahora esto se va a transcribir como el límite de x tiende a 1, de x más 2, dividido x menos 2. Entonces, casi siempre cuando podemos simplificar algo, el siguiente paso siempre es reemplazar de nuevo. A ver qué pasa. Porque, por ejemplo, a ver, esto de acá fue cuando reemplazamos en esta parte de aquí. Entonces ahora tratemos de reemplazar acá. ¿Cuánto nos da? Nos da 1 más 2, que reemplazar por 1, y 1 menos 2. Mira, el denominador no nos dio 0, así que estamos bien. Y eso nos da 3 partido por menos 1. Y eso es menos 3. Por lo tanto, podemos escribir, lo voy a escribir de la misma forma acá para que se entienda. Reemplazamos, entonces tenemos 1 más 2 dividido 1 menos 2. Y eso, bueno, acá, ahí sale menos 3. Y ahí está listo el ejercicio. Vamos al siguiente. Ok, haciendo el siguiente. Bueno, según el libro tiene un asterisco. Los que tienen asterisco son un poco más complicados. Pero nosotros ya estamos grandes. Nosotros ya podemos hacer estas cosas con mucha más facilidad. El truco acá es el siguiente. Acá nos están soplando un poco de cómo se debería hacer. Porque si nos damos cuenta tenemos una raíz cuadrada de x menos 3. Y arriba tenemos un x al cubo menos 729. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Lo primero, bueno,
claro, reemplazamos. ¿Qué pasa si reemplazamos? Tenemos, ¿cuánto es 9 al cubo? Bueno, 9 por 9, 81. Y ahora lo multiplicamos de nuevo por 9. Y eso va a ser, bueno, acá hay un 9, 72. Entonces 729, mira, justo el que está ahí. Qué coincidencia. Entonces tenemos 9 al cubo menos 729, eso nos va a dar 0. Y luego la raíz de 9, que es 3. Entonces ponemos raíz de 9 menos 3. Entonces nos da un 0 partido de un 0. Entonces hay que seguir trabajando. Ya, entonces, con esto, se dan cuenta, el reemplazo igual ayuda mucho, porque ahí nos dimos cuenta de que el 729 es 9 al cubo. Y luego entonces ahora transcribimos el ejercicio. Límite cuando x tiende a 9 de x al cubo menos 729, todo dividido por raíz de x menos 3. Entonces ahora lo que podemos escribir en vez de eso, por ejemplo, podemos poner 9 al cubo, digamos, en vez de 723. Entonces, antes de continuar, hay que recordar la regla de factorización de cubos. Si tenemos un a al cubo menos b al cubo, eso va a ser igual a menos b, a cuadrado más ab más b cuadrado. Ahí está. Y bueno, usando esa propiedad, este límite va a ser igual al límite de x tiende a 9 de x menos 9 multiplicado por x cuadrado más 9x más 9 al cuadrado, eso va a ser 81, todo dividido por raíz de x menos 3. Opa, me pasé. Raíz de x menos 3. ¿Ya? Y bueno, entonces lo otro que hay que notar es que, bueno, tenemos una suma por su diferencia. Entonces recordemos que a al cuadrado menos b cuadrado es igual a más b a menos b. Entonces, ¿por qué quiero usar eso? Quiero usar eso acá, porque si nos damos cuenta, parece que se puede utilizar con esta parte aquí. Entonces, lo que podemos notar es que x menos 9 se puede escribir como raíz de x al cuadrado menos 3 al cuadrado, y usamos esta fórmula acá. Entonces, eso nos va a dar raíz de x menos 3, raíz de x más 3. Chuta, de nuevo puse el... Borramos eso. Pum, ponemos una x. Ahí está. Raíz de x más 3. Ahí está. Entonces, este límite de acá va a ser igual. Lo voy a escribir un poco más a la izquierda para que... Creo que voy a ocupar un poco más de espacio. X tiende a 9. Entonces tenemos raíz de x menos 3. Raíz de x... Dale con escribir raíz de 3. Más 3. X cuadrado más 9x más 9 al cuadrado, que es 81. Y todo esto dividido raíz de x menos 3. Listo. Entonces ahora podemos notar que podemos factorizar este término con este. Entonces todo esto acá va a ser igual. A ver, movamos un poco para abajo. Ahí. Todo esto acá va a ser igual al límite cuando x tiende a 9 de raíz de x más 3 multiplicado por x cuadrado más 9x más de 81. Ya, y con esto más o menos estamos listos, porque no tenemos ningún denominador. Entonces tiene sentido de que empecemos a reemplazar. Y si reemplazamos, nos va a dar raíz de 9, que va a ser 3, más 3, por 81 más 9 por 9, que es 81, más 81. Ya, entonces raíz de 9 más 3, o 3 más 3, eso va a ser 6 veces multiplicado por 3 por 81. Vamos a poner ahí 3 y ponemos un 81. Y bueno, ¿cuánto es eso? 3 por 81, eso va a ser 3, 24. Y ahora hay que multiplicarlo por 6, porque eso están los 3 multiplicándose. Entonces tenemos 18, 6 por 4, 24, 25, 6 por 2, 12, 14. Entonces todo esto va a ser 1458. Y ahí está el ejercicio. La verdad es que este ejercicio no era nada difícil, sale el asterisco, pero solamente porque hay que notar que hay una resta de cubos y todo eso. Pero, miren, no hay que hacer un trabajo algebraico tan fuerte. Yo creo que lo más fuerte que tienen que aprender es sobre el tema de la racionalización cuando tienen raíces. Creo que eso es lo más importante, pero solamente quería mostrarles la importancia que es evaluar, porque si nos damos cuenta, yo la verdad no tenía, o sea, tenía la intuición de que esto debería ser algo como un cubo o algo así, porque ahí hay un cubo y está la fórmula esta de acá, entonces debería ser algo así, pero al evaluar nos damos cuenta de inmediato de que en realidad el 729 está construido con ese propósito, ser 9 al cubo, y ahí uno puede hacer todo el jueguito para destruir el denominador. Eso, vamos al siguiente. Entonces ahora en este ejercicio tenemos un límite que va hacia 0
nuestro primer paso va a ser reemplazar, que nos da 4 más 0, todo en raíz, menos 2 dividido en 0. Ya tenemos una división por 0. Entonces vemos cuánto nos da, raíz de 4 menos 2 dividido en 0, y eso va a ser 2 menos 2 partido en 0, y eso va a ser 0 partido en 0. Entonces 0 partido en 0 hay que trabajar. Ya, vamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar? Bueno, tenemos un x abajo que nos divide todo y arriba tenemos una raíz. Entonces, lo más sensato aquí sería racionalizar, destruir la raíz y ver qué pasa. Entonces, primero transcribimos el límite, x tiende a 0, raíz de 4 más x, menos 2 dividido en x. ¿Ya? Y esto ahora vamos a aplicar la racionalización, o sea, lo que vamos a multiplicar va a ser el término que está con la raíz, pero en vez del menos lo vamos a multiplicar con el más. Ahí está, multiplicado por raíz de 4 más x más 2, porque hay que alternar el signo que tiene al que racionalizamos. Entonces tenemos 4 más x más 2. Listo. Entonces ahora comenzamos a hacer esta multiplicación. Si nos damos cuenta, bueno, hay que transcribir el límite. Y esto de acá va a ser la multiplicación de lo que está en el numerador, va a ser una suma por su diferencia. Entonces va a ser el primero al cuadrado. Entonces tenemos raíz de 4 más x, todo esto al cuadrado, menos 2 al cuadrado, que va a ser 4 obviamente. Y abajo tenemos x por raíz de 4 más x más 2. Es importante lo siguiente, esto yo lo he dicho muchas veces en clase, pero quiero que lo mentalicen. No lleguen y multipliquen todas las cositas acá abajo. A veces, si está así separado, está separado nomás. No multipliquen, porque en general, si se fijan, cuando yo hago el reemplazo de x igual a 0, el único que me causa problema es este. Este de aquí ya no me causa problema, porque si hago el reemplazo, me va a dar 4 más 0 en raíz, y como está el más, no hay problema, porque esto va a ser 2 más 2, y eso es 4. Entonces, multiplicar esos dos va a causar más problemas de los que resuelve. Entonces, bueno, lo otro que podemos notar es que 4 más x en raíz, si lo elevamos al cuadrado, va a ser 4 más x. Ahí está. Entonces ahora si transcribimos esto, va a dar el límite, cuando x tiende a 0, de 4 más x menos 4, todo dividido lo que está allá, que es x, 4 más x más 2. Entonces si nos damos cuenta, se nos van a morir estos dos 4 y nos va a quedar el x solo. Entonces, a ver, movamos esto un poco para ahí. Entonces lo voy a escribir acá. Y tenemos el límite cuando x tiende a 0. Y nos va a dar x dividido. ¿Ven que sirvió no haber multiplicado? 4 más x más 2. Y ahora podemos simplificar los 2x. Y eso de ahí nos va a dar un límite. X tiende a 0. De 1 dividido 4 más x en raíz más 2. Y bueno, cuando tenemos esto, ¿qué hay que hacer? Hay que reemplazar y ver qué pasa. Si reemplazamos, lo voy a poner acá en azul. A ver, nos va a dar 1 dividido 4 más 0 más 2. Y esto de acá está en una raíz, así que todo eso de ahí va a ser 1 partido en 4. Y eso ya, pues ya es un número. Y se porta bien, no hay problema. Entonces todo esto de aquí va a ser un cuarto. Ya está listo el ejercicio. Entonces, ¿qué aprendimos? Hay que reemplazar primero para ver qué pasa. Segundo, hay que hacer la racionalización. Y tercero, que es lo más importante yo creo, no hay que llegar y multiplicar, sobre todo los denominadores. Hay que tratar de separar la parte conflictiva con la parte que no causa ningún problema. Entonces, multiplicar acá el denominador habría causado más problemas de los que resuelve. Eso. Vamos al siguiente, que vamos a empezar con derivadas. Ok, en esta sección nos vamos a encargar de calcular los llamados puntos críticos. Entonces, bueno, ¿qué es un punto crítico? De grandes rasgos. Ustedes tienen el libro, han visto las clases y todo eso. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Puntos críticos son aquellos que pasa lo siguiente. Si x, 0, digamos, está en el dominio de f, ¿eso qué quiere decir? Que f de x0 existe. X0 va a ser un punto crítico si pasa alguna de las dos cosas. Si f' de x0 es 0 o si f' de x0 no existe o se indetermina. Ya,
Entonces, por ejemplo, de aquí de inmediato, desde nuestro ejemplo 11, tenemos lo siguiente. Notemos de inmediato que x igual a 1 no está en el dominio de f. Porque, claro, si x igual a 1, entonces se indetermina el denominador. Entonces, bueno, ahí acá f de x es x cuadrado partido por x menos 1. Ya. Entonces ahora, como sabemos cuál es el dominio, son todos los puntos menos el x igual a 1, podemos calcular los puntos críticos. Entonces veamos cómo calculamos puntos críticos. Tenemos que calcular la derivada. Entonces f' de x va a ser igual, bueno, acá usamos la regla de la división, entonces la derivada del de arriba primero, que sería x cuadrado derivado por el de abajo menos x cuadrado por el de abajo derivado. Ya. Y todo dividido el de abajo, pero el cuadrado. Menos 1 al cuadrado. Entonces tenemos eso. Entonces el de arriba nos va a dar derivada de x cuadrado 2x por x menos 1 menos x cuadrado. La derivada de x menos 1 va a ser 1. Entonces esto dividido x menos 1 al cuadrado. Ya, pues tenemos eso. Ahora podemos desarrollar un poquito esa multiplicación. Es que ahora esa es la derivada. Eso está bien. Podemos dejarlo hasta ahí mejor. Y digamos que esa es la derivada. Listo. Ponemos f' de x igual eso. Ya, entonces ahora tenemos que encargarnos de los puntos críticos. Vamos a poner esto acá abajo. Y ahora vamos a poner puntos críticos. Ahí está. Ahora tomamos el blanco. Y ahora, ¿cómo se calcula? Igualamos f' de x a 0. Entonces tenemos que 0 va a ser igual a 2x por x menos 1 menos x cuadrado, todo dividido x menos 1 al cuadrado. Ahí está. Y bueno, lo que sabemos es que cuando tenemos una fracción igual a 0 es lo mismo que decir que el numerador es 0. Entonces tenemos que 0 va a ser igual a 2x, x menos 1 menos x cuadrado. Entonces ahora podemos desarrollar aquí un poquito y tenemos que 0 va a ser igual a 2x cuadrado menos 2x menos x cuadrado. Entonces tenemos dos términos similares y eso nos va a dar x cuadrado menos 2x. Ya, pues y eso se puede factorizar un poquito y eso nos va a dar x factor de x menos 2. Y de aquí de inmediato sacamos los dos puntos críticos porque tenemos esta ecuación igual a 0. Entonces lo vamos a cerrar ahí en azul. Y tenemos el punto crítico x igual a 0. Ese es 1. Vamos a poner x1. Y el segundo va a ser igual a 2. Ahí están los dos puntos críticos. La idea que sean máximo o mínimo es tarea de ustedes. Pero acá nos estamos encargando solo de calcular puntos críticos de la función. Ahora, pero alguien puede saltar, pero falta la condición donde se indetermina. Pero ahí no se re bien el parece. Donde se indetermina. Sí, pero el problema es que tiene que ser un punto donde f esté bien definido. F de x0 esté bien definido. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta, la derivada acá, el único punto donde se indetermina, pero voy a hacerlo con otro color, hagámoslo con un destacado. Ahí está. El único punto donde se indetermina acá el denominador es cuando x igual a 1, pero x igual a 1 no está en el dominio. Entonces no puede ser punto crítico. X igual a 1 no está en el dominio de f. Por lo tanto, nuestros únicos puntos críticos van a ser estos dos de acá. El 0 y el 2, porque son los únicos que te hacen la prima igual a 0. Vamos al siguiente. Bueno, para este lo que hacemos, vamos a calcular puntos críticos nuevamente. Y entonces lo primero que tenemos que notar que es el dominio de esta función. Vamos a llamar f de x igual a logaritmo natural de x dividido por x. Entonces lo primero que notamos es que x igual a 1 no está en el dominio de f. ¿Por qué? Porque si x es 0, entonces se indetermina acá el denominador. Sin embargo, perdón, x igual a 0, había puesto un 1. Tenemos eso. Sin embargo, también tenemos un logaritmo natural. Entonces, si recordamos el logaritmo natural, está bien definido solamente los números positivos. Por lo tanto, también tenemos que x menor o igual a 0 no está en el dominio. En el dominio de f. Mira, me faltó la f ahí también. Entonces todos los puntos que tenemos que considerar son los que están en el dominio. Eso es, todos los que son x mayor a 0. Pongámoslo en verde. Vamos a poner, consideramos solo
x mayor estricto a 0. Porque recordemos, si es 0 no está por el denominador, pero también todos los que son menor o igual a 0 no están por el logaritmo natural. Ya. Entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que derivar f y f'. Acá se usa la regla del cociente, ¿no? Entonces tenemos el logaritmo natural de x derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, multiplicado por el segundo derivado. Todo dividido en el segundo al cuadrado, el denominador al cuadrado. La derivada del logaritmo natural es 1 partido en x, entonces esto va por x, menos logaritmo natural de x por 1. Todo dividido x cuadrado. Entonces si notamos acá hay una especie de cancelación, entonces nos da 1 menos logaritmo natural de x, todo dividido x cuadrado. Y esto va a ser f' de x. Entonces lo podemos cerrar en un cuadro, cerramos en un cuadro verde, ahí está nuestra derivada. Perfecto. Ahora vamos a los puntos críticos. Entonces dejamos ahí, consideramos solo x mayor estricto a 0. Entonces para considerar los puntos críticos, ponemos puntos críticos. Lo que hacemos es, consideramos, hay que resolver f' de x igual 0. Eso va a ser equivalente a 0 es igual a 1 menos logaritmo natural de x dividido x cuadrado. Como tenemos una fracción de nuevo, que algo sea 0 es lo mismo que decir que el numerador sea 0. Entonces tenemos esto. Y bueno, entonces tenemos 1 es igual a logaritmo natural de x. Y bueno, recordemos que el logaritmo natural de x es lo mismo que decir el logaritmo en base e de este valor. Entonces como tenemos el logaritmo natural de x es igual a 1, entonces tenemos logaritmo en base e de x es igual a 1. Y por definición del logaritmo, entonces tenemos que e a la 1 tiene que ser igual a x. Entonces lo escribimos acá. E a la 1 tiene que ser igual a x, pero e a la 1 es e. Y ahí está. Entonces x es igual a e. Y ese va a ser nuestro único punto crítico, porque recordemos que el 0 no está en el dominio. Se indetermina en el 0. Y también todos los negativos. Entonces ya es algo que habíamos considerado en la parte anterior, por lo tanto, donde se indetermina no es importante. Lo único que no importa es donde la derivada se hace 0. Eso, vamos al siguiente. Bueno, entonces continuando con los ejercicios, podemos notar lo siguiente. Calculamos la derivada primero. Algo importante que hay que notar es que siempre las raíces cúbicas o impares, porque recordemos que cuando uno tiene una raíz cuadrada acá, el dominio va a ser todos los positivos, o sea, x mayor o igual a 0, pero mejor dicho. Ese va a ser el dominio. O sea, se indeterminan los negativos. Sin embargo, cuando tenemos algo elevado a algún impar, como la raíz cúbica, que esto es raíz cúbica de x, el dominio acá es todo r. O sea, nunca se indetermina. Nunca se indetermina. Ahí está. ¿Ya? Entonces, acá no hay ningún punto donde esta cosa se indetermine, así que podemos llegar y trabajar. Ya, entonces, ¿cuánto es la derivada? F' de x. Bueno, esta es un poco más fácil porque es como casi... O sea, se usa la regla polinomial que le había llamado. Entonces, baja el exponente, se cae y nos queda el exponente y le restamos 1. 4 tercios menos 1 va a ser 1 tercio. Y ahí está. Esa va a ser la derivada. Muy fácil. Cerramos en un cuadro. Y ahora podemos calcular los famosos puntos críticos. Puntos críticos. Y entonces tenemos que el f' de x va a ser igual a 0. Si solo si, o equivalente a que 0 sea igual a lo que nos dio la derivada. 4 tercios, x elevado a 1 tercio. Y entonces ahora podemos cancelar el 4 tercios, entonces nos queda aquí 1 tercio. Y entonces x es igual a 0. ¿Sí? O sea, tiene sentido porque podemos elevar toda esta ecuación al cubo y ahí nos va a dar x igual a 0. Y entonces ese es nuestro punto crítico. Este era bastante corto, ¿eh? Ya, vamos al siguiente. Ok, continuando, lo que podemos notar primero acá es que ¿cuál es el dominio de f? Si recordamos en el ejercicio anterior había dicho que cualquier cosa elevada a alguna cuestión impar, o sea, en raíz impar, eso quiero decir. Por ejemplo, esto es raíz quinta. Entonces, por ejemplo, en ese caso tenemos x menos 1 a la 2 tercios. Y eso va a ser x menos 1 en raíz cúbica y todo elevado a 2. Entonces, cuando tenemos una raíz
la cual está elevado a un número impar, el dominio va a ser todo R. Entonces esta de aquí no se indetermina. Vamos a ponerlo en verde. A ver, espera, ¿sabes qué? Mejor voy a borrar toda esta cuestión, porque esto es lo que ya estamos conversando de la parte anterior, así que lo podemos borrar. Listo, listo, listo. Y entonces esto acá, el dominio va a ser todo R. Dominio todo R, que es lo mismo que decir no se indetermina. Ahí está. Listo. Entonces ahora podemos derivar. ¿Cuánto va a ser f'? Va a ser igual a, bueno, acá una regla de multiplicación. Entonces vamos a hacer el primero derivado, prima, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces vamos a poner ahí una prima. Ya, la derivada de x cubo va a ser 3x cuadrado. Ustedes traten de hacer esta derivada. Yo la estoy haciendo a la rabia, pero si tienen problemas, háganlo ustedes a mano. X menos 1 a la 2 tercios más x al cubo. Y ahora la derivada de este de aquí, ustedes pueden hacer una cadena, pero yo no la voy a hacer. Ya, si no les sale, o sea, si no les da lo que a mí, es mejor que la hagan de a poco como una cadena. Pero no es para nada muy complicada. ¿Ya? Esto es 2 tercios x menos 1, todo elevado a 2 tercios menos 1, lo cual va a ser menos 1 tercio. Ahí está. Entonces ahora podemos multiplicar acá, porque, bueno, la verdad primero, si en términos de ejercicio, digamos, en términos de prueba, esto ya debería estar listo si le preguntan la derivada. Entonces yo en este momento lo que haría, si fuera usted, encerraría todo esto en un cuadro. Y yo siempre les digo, cuando ustedes deriven, nunca hagan factorización. Si lo que les preguntan es derivar, déjenlo así como está. Lo único que van a hacer es hacer más daño. Así que déjenlo ahí. Y si piden puntos críticos, ahí empiezan ahí a jugar. Pero al principio no. Entonces vamos a dejar ese ahí y ahora vamos a calcular los puntos críticos. Puntos críticos. Ahí está. Entonces tenemos eso. Y, a ver, vemos mucho. Ahí está. Entonces tenemos que f' de x igual a 0. Va a ser lo mismo. Traten de ustedes de hacerlo igual. Les va a ayudar mucho este ejercicio. 3x cuadrado, x menos 1 a la 2 tercios, más x cubo, 2 tercios. Y ahora como hay un negativo ahí, voy a tratar de escribirlo como fracción. Entonces tenemos x menos 1 a la 1 tercio. Ahí está. Entonces ya nos estamos dando cuenta que parece que hay un punto crítico acá. Hay varios. Entonces lo primero que podemos hacer acá es sumar esta fracción. Entonces, ¿cómo hacemos para poder que todo esto quede en una pura fracción? Bueno, multiplicamos el que está sin fracción, pero el numerador y denominador igual que el que tiene el de la derecha. Entonces, dejamos este acá, dejamos solito, y ahora lo multiplicamos por, ¿cuál es el denominador de este? Esto de acá. Entonces lo multiplicamos por 3 por x menos 1 a la 1 tercio, arriba y abajo. X menos 1 a la 1 tercio. Ahí está, más 2x cubo. Estoy tratando de escribirlo más bonito. 3 por x menos 1 a la 1 tercio. Entonces ahora si nos damos cuenta, estos dos términos tienen el mismo denominador, de modo que puedo llegar y sumar los numeradores. Entonces vamos a mover esto para abajo. Ahí pongámoslo. Ya tenemos 0 es igual a 3x cuadrado. Ahora se multiplican esos dos. Perdón, tenemos 9 porque hay un 3 allá. 3 por 3 es 9. Y tenemos x menos 1. Se suman los exponentes, entonces nos da 1. Está todo elevado a 1. Entonces lo voy a borrar. Ahí, y ahora dividido por 3 x menos 1 a la 1 tercio. Más, pero ahora podemos juntar las fracciones porque tienen el mismo denominador. Entonces ahora ponemos más 2x cubo. Y ahí está. Entonces, bueno, a primera vista lo que podemos notar, me lo salté un poco, me habría gustado si alguien se habría dado cuenta antes, es lo siguiente. Como este de aquí se escribe como x cubo 2 tercios x menos 1 a la 1 tercio, que es lo que está acá escrito, ¿no es cierto? Entonces esto implica de inmediato que x igual 1 es punto crítico, porque indetermina
a la función derivada. Está en un denominador. Entonces cuando x igual a 1, esto no tiene ni pie ni cabeza. Tiene denominador 0. ¿Sí? Es importante que igual lo tengan esto en mente, que si se dan cuenta, indetermina una pura parte de acá de la suma, pero eso es suficiente para destruir la función. Con que una parte se haga el denominador 0, usted ya se destruyó. Entonces no tiene que quedar toda una gran fracción y todo eso. Eso es lo bueno a veces de calcular donde se indetermina. Entonces este de acá va a ser el punto crítico. Está escondido, pero es importante darse cuenta. ¿Ya? ¿Eso por qué lo hago? Porque ahora quiero, como tengo esta igualdad a la que estábamos llegando, como tengo acá una fracción igual a 0, entonces lo mismo que el numerador sea 0. Y si se dan cuenta, ¿por qué lo hice ahora? Esto del denominador y la indeterminación es porque cuando elimino acá el denominador, como que desapareció, entonces puede que se le escape. Entonces lo quise hacer antes de que se nos vaya. Ahí está. Entonces ahora tenemos eso y ahora podemos multiplicar acá. Entonces tenía un 9x cuadrado, nos queda 9x cubo menos 9x cuadrado más 2x al cubo. Todo esto igual a 0. Entonces sumamos los que tienen término en común. 9 más 2 es 11x cubo menos 9x cuadrado. Y ahora todo esto se puede factorizar por x cuadrado y nos da 11x menos 9. Ya, y ahora ¿cuáles van a ser los puntos críticos? Bueno, el primero, como acá hay una multiplicación acá, entonces tenemos x igual 0, un punto crítico. Y el otro va a ser que esta cosita de acá se haga 0. Y eso es lo mismo que decir que 11x menos 9 sea igual a 0. Y eso implica que x tiene que ser, 9 partido en 11. Y ahí está. Tiene 3 puntos críticos esta función. X igual a 1, que está acá. X igual 0 y x igual a 9 partido en 11. ¿Ya? Y hasta aquí llegamos con este video. En el que viene voy a hacer punto de inflexión. Entonces, eso. Si no iba a quedar muy largo. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao.